El aeropuerto de la Ciudad de México estaba tan abarrotado como de costumbre. Personas iban y venían con prisa, sus voces se entremezclaban en un murmullo constante mientras las maletas rodaban en todas direcciones. En medio de ese torbellino de movimiento, un hombre esperaba con calma en la fila de primera clase. Ese hombre era Teo González. A pesar de ser reconocido en gran parte del mundo, en ese momento nadie parecía prestarle demasiada atención. Tal vez porque la mayoría de los pasajeros no seguían el mundo de la comedia, o tal vez porque su vestimenta sencilla contrastaba con la imagen que muchos tienen de una estrella internacional. Sin embargo, quien se tomara un momento para observarlo más de cerca notaría algo distinto en él. No era solo su ropa modesta, sino la serenidad que emanaba de su presencia. Teo González parecía un hombre que no dejaba que el caos a su alrededor perturbara su paz. Mientras otros miraban el reloj con ansiedad y revisaban nerviosamente sus boletos, él simplemente se mantenía ahí, tranquilo, como si estuviera disfrutando del momento. Detrás de él, en la misma fila, estaba Víctor Salcedo, alguien completamente opuesto a Teo. Vestía un traje elegante, zapatos perfectamente lustrados y una fragancia costosa que se hacía notar incluso entre el ajetreo del aeropuerto. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, como si quisiera asegurarse de que el mundo supiera que él era alguien importante. Su mirada recorrió la fila con rapidez, evaluando a quienes estaban a su alrededor hasta que se detuvo en Teo. Al verlo, no pudo evitar fruncir el ceño con una mezcla de sorpresa y desdén. Con una sonrisa sarcástica, dejó escapar un comentario en voz alta. «Vaya, ahora cualquiera puede estar en primera clase». Para Víctor, ese hombre no tenía nada que lo hiciera destacar. No llevaba un reloj de diseñador, ni ropa de marca, ni la actitud de alguien acostumbrado a la exclusividad. A sus ojos, simplemente parecía un hombre común y corriente. Y eso le resultaba difícil de aceptar. Teo giró la cabeza y lo miró con una expresión serena, sin alterarse en lo más mínimo. «Sí, el mundo está lleno de sorpresas», respondió con tranquilidad. Víctor frunció el ceño, esperando una reacción mayor. Quería que su comentario tuviera algún efecto, que provocara una respuesta que reafirmara la superioridad que él creía tener. Pero Teo simplemente se mantuvo en calma, como si aquellas palabras no tuvieran ninguna importancia. Decidió insistir. «Mira, nada personal», dijo con tono condescendiente, «pero no pareces del tipo de persona que viaja en esta clase. No es común ver a alguien tan relajado en primera clase». El momento de abordar llegó y la fila comenzó a moverse. Sin intercambiar más palabras, ambos caminaron hacia la puerta de embarque con sus boletos en mano. Víctor, con paso firme y seguro, como quien está convencido de que pertenece a ese lugar. Teo, en cambio, caminaba con la misma tranquilidad de siempre, indiferente al bullicio a su alrededor. Pero cuando finalmente subieron al avión, ocurrió algo inesperado. Al llegar a su asiento, Víctor revisó su boleto una vez más y luego levantó la vista, solo para ver a Teo González acomodándose en el asiento justo a su lado. «No puede ser», murmuró, negando con la cabeza en incredulidad. Se dejó caer en su asiento y soltó una risa baja, como si la situación fuera una especie de broma del destino. De todos los lugares posibles, tenía que ser aquí. Teo simplemente lo miró con la misma calma de antes y esbozó una ligera sonrisa. «Parece que viajaremos juntos, entonces», dijo con cortesía. Víctor cruzó los brazos, tratando de ocultar su incomodidad. No era solo el hecho de sentarse al lado de Teo, sino la idea de que el hombre al que había juzgado minutos antes ahora compartía el mismo espacio exclusivo que él. Algo en la presencia de Teo lo inquietaba, aunque no lograba entender exactamente por qué. A medida que los demás pasajeros abordaban y se acomodaban en sus asientos, Víctor decidió romper el silencio, aunque no precisamente con buenas intenciones. «¿Y a qué te dedicas?», preguntó con un tono casual, pero condescendiente, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera confirmarla. Teo, que en ese momento acomodaba su mochila debajo del asiento de enfrente, levantó la mirada y respondió con sencillez. «Trabajo en la comedia». Víctor arqueó una ceja, como si la respuesta lo sorprendiera. «Ah, ya veo. Comerciales, cosas pequeñas». Teo sonrió levemente y negó con la cabeza. «Algo así». Víctor soltó una carcajada.
Siempre me ha parecido interesante cómo la gente intenta encontrar su lugar en el mundo. Pero a veces hay espacios que simplemente no son para todos, como la primera clase, por ejemplo. Theo lo miró por un momento, evaluando la situación, sin perder su calma en ningún instante. Creo que todos tenemos nuestro lugar, respondió. Y a veces, es exactamente donde estamos. Víctor soltó una risa corta. Vaya, eso suena casi filosófico. Pero la vida real no es tan simple. Theo no respondió de inmediato. En lugar de eso, desvió la mirada hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado para él. Pero Víctor aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia él y, con un tono cargado de superioridad, dijo: «Podrás estar sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay lugares a los que algunas personas nunca pertenecerán realmente». Esta vez, Theo no respondió con palabras. Solo lo miró por un momento con una expresión de paciencia y firmeza. Era una mirada que decía más que cualquier frase. Víctor creyó que había tomado la delantera en la situación, que tenía el control de la conversación. Pero lo que no sabía era que esto apenas estaba comenzando. El avión ya estaba en el aire cuando comenzó el servicio a bordo. La azafata recorría la cabina de primera clase ofreciendo bebidas, y Víctor se aseguró de llamar la atención. «Un champán, por favor», dijo con una sonrisa confiada, como si ese gesto reafirmara su lugar en aquel espacio exclusivo. La azafata, acostumbrada a pasajeros exigentes, asintió con una sonrisa profesional. Cuando llegó el turno de Theo, su pedido fue mucho más simple. «Solo agua, por favor». Víctor no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario. «¿Agua?», preguntó con una risa incrédula. «No me digas que vas a desperdiciar la experiencia de volar en primera clase con solo agua». Theo tomó la botella que le entregó la azafata y respondió con tranquilidad: «Estoy bien con esto. A veces, la simplicidad es suficiente». Víctor entrecerró los ojos, tratando de descifrar el significado de esa respuesta. «Sí, supongo que eso funciona para quienes se conforman con poco. No todos nacimos para disfrutar lo mejor que la vida tiene para ofrecer». Theo levantó la botella y bebió un sorbo sin responder de inmediato. Algunos pasajeros comenzaban a notar el tono provocador de Víctor, pero como Theo parecía indiferente, nadie intervenía. «Quizá lo mejor es diferente para cada persona», dijo finalmente, con su calma habitual. Pero Víctor estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría su manera de ver el mundo para siempre. Víctor intentó reír, pero su incomodidad comenzaba a notarse. «Está bien», dijo con una risa forzada. «Filosofía de autoayuda en primera clase. Tal vez deberías considerar dar conferencias motivacionales». Su tono aún conservaba un matiz sarcástico, pero algo en su expresión delataba que la seguridad con la que había comenzado la conversación estaba empezando a desmoronarse. Mientras tanto, Theo esbozó una leve sonrisa, como si no valiera la pena responder. En lugar de seguir con la conversación, simplemente desvió la mirada hacia adelante, dándola por terminada sin pronunciar una sola palabra más. Sin embargo, su silencio decía más que cualquier respuesta. Los pasajeros que estaban cerca comenzaron a reaccionar de manera sutil. Algunos intercambiaron miradas y susurraron entre sí, mientras que otros miraban a Víctor con una expresión de desaprobación. Un par sentado unas filas atrás, que claramente había reconocido a Theo, optó por mantenerse en silencio, respetando su privacidad, pero con una admiración evidente en sus rostros. Víctor, por su parte, comenzó a notar que la atención se centraba en él, y no precisamente de la manera en la que le gustaba. Aquella seguridad que había mostrado desde el inicio del vuelo empezó a resquebrajarse, aunque se negaba a reconocerlo. Se convencía a sí mismo de que estaba ganando la discusión, pero las reacciones a su alrededor contaban una historia completamente diferente. Lo que él no sabía era que lo que estaba a punto de suceder lo haría cuestionarse todo lo que creía sobre el estatus, el poder y el verdadero significado del respeto. La azafata pasó por el pasillo recogiendo los vasos vacíos y justo en ese momento, Víctor pareció recuperar algo de su determinación. No estaba dispuesto a ceder. En su mente, aún podía ganar el debate que él mismo había iniciado. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo, inclinándose ligeramente hacia Theo,
con una sonrisa que intentaba disimular su creciente incomodidad. La gente que no tiene nada que demostrar siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez. ¿Te has dado cuenta de eso? Por primera vez en toda la conversación, Teo González se inclinó levemente hacia adelante y lo miró directamente a los ojos. Su expresión no mostraba enojo ni impaciencia, solo una calma firme, casi inquebrantable. He notado, dijo con voz serena, que muchas veces quienes más hablan de lo que tienen, son los que más vacíos se sienten por dentro. Sus palabras flotaron en el aire por unos segundos, pesadas, contundentes, imposibles de ignorar. Por primera vez, Víctor no supo qué responder. Víctor quedó desconcertado por un momento, luchando por encontrar una respuesta. Abrió la boca, pero las palabras no le salieron de inmediato. Era evidente que no esperaba una respuesta tan contundente. A su alrededor, los pasajeros intercambiaban miradas, algunos con expresiones de sorpresa y otros visiblemente impresionados por la forma en que Teo estaba manejando la situación. Finalmente, Víctor logró recomponerse y soltó una ligera risa, intentando recuperar el control de la conversación. «Mira, no quiero sonar grosero», dijo, midiendo sus palabras, «pero el mundo es competitivo. Si no muestras lo que tienes, las personas simplemente te ignoran. Así es como funciona todo». Teo se reclinó en su asiento, sin prisa alguna, y con la misma tranquilidad respondió. «Puede ser, pero creo que el verdadero éxito no necesita ser presumido ni exhibido. Habla por sí solo». Sus palabras parecieron resonar en toda la cabina. Un silencio breve, pero significativo, se instaló entre los pasajeros. Algunos asintieron discretamente, como si estuvieran de acuerdo con la reflexión, mientras que otros dirigieron miradas reprobatorias a Víctor, quien claramente no estaba acostumbrado a ser cuestionado de esa manera. El ambiente en primera clase había cambiado por completo. Lo que antes era una conversación irrelevante entre dos desconocidos ahora había capturado la atención de la mayoría de los presentes. Un hombre mayor sentado a pocas filas de distancia giró levemente la cabeza para observar mejor, sacudiendo la cabeza con desaprobación ante la actitud de Víctor. Él, por su parte, notó esas miradas y trató de disimular su incomodidad, pero en lugar de retroceder, decidió lanzar otra provocación. «Esa filosofía barata suena bien, pero el mundo real no funciona así», espetó, cruzando los brazos con una sonrisa forzada. Teo lo miró fijamente, sin perder la serenidad. «El mundo real está hecho de personas, Víctor, y al final, la manera en que tratamos a los demás dice más sobre nosotros que cualquier otra cosa». Víctor se removió inquieto en su asiento. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la atención de los pasajeros ya no estaba a su favor. Algunos murmuraban entre ellos, otros lo observaban directamente con una mezcla de curiosidad y desagrado. Poco a poco, empezó a notar algo que no había anticipado. Su estrategia de imponerse con arrogancia no estaba funcionando. Él pensaba que tenía el control de la conversación, pero la verdad era que las palabras de Teo estaban cambiando la percepción de los pasajeros, y quizás incluso la suya propia. La tensión en la cabina se volvió palpable. Víctor se cruzó de brazos, intentando ocultar la incomodidad que las palabras de Teo le causaban, pero su irritación comenzaba a notarse. En contraste, Teo seguía mostrando una absoluta indiferencia ante la atmósfera que se había generado. Entonces, lo miró directamente y rompió el silencio con un tono calmado, pero cargado de significado. «Sabes, Víctor, entiendo lo que dices. El mundo puede ser muy competitivo. Pero he aprendido que, muchas veces, la necesidad de demostrarle algo a los demás nace de algo más profundo». Víctor frunció el ceño, sin estar seguro de si aquello era otra provocación o un intento genuino de conversación. «¿Algo más profundo?», repitió con una risa forzada, sin darse cuenta de que, poco a poco, la dinámica del enfrentamiento estaba cambiando. Víctor no pudo evitar soltar una risa nerviosa, intentando mantener el control de la conversación. «No sé de dónde sacaste esa idea, pero no podrías estar más equivocado», respondió, claramente tratando de desmentir las palabras de Teo. Teo, sin perder su serenidad, esbozó una ligera sonrisa y negó con la cabeza. «Tal vez, pero he conocido a muchas personas que pensaban que el éxito solo se medía por lo que los demás podían ver. En el fondo, solo estaban tratando de llenar un vacío. Algo les faltaba por dentro».
Las palabras de Theo golpearon a Víctor de una forma inesperada. Se quedó en silencio por un momento, jugueteando con su anillo de bodas casi de forma inconsciente, pero rápidamente recuperó su tono defensivo. Ese no soy yo. Todo lo que he logrado ha sido con esfuerzo, y no necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida, respondió, con una actitud desafiante. Theo se mantuvo calmado, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Observó a Víctor por unos segundos antes de continuar. No estoy diciendo que no hayas trabajado duro. Solo creo que a veces nos obsesionamos tanto con mostrar lo que hemos logrado que nos olvidamos de mirar hacia adentro. Hizo una pausa antes de agregar. ¿Quiénes somos sin todo esto? Víctor apretó los labios, visiblemente incómodo. La pregunta parecía resonar en su mente, pero no estaba listo para admitir que le había afectado. ¿Quiénes somos? Repitió, con una risa cínica. Somos lo que construimos. Sin eso, no somos nada. Theo González mantuvo su mirada fija, ahora con una expresión más seria. No estoy de acuerdo, respondió, con firmeza. Creo que nos definimos por lo que hacemos por los demás, no por lo que acumulamos. Al final, las cosas que mostramos al mundo importan menos que lo que llevamos dentro. Theo señaló su pecho, y sus palabras parecieron extenderse por toda la cabina. Algunos pasajeros asintieron levemente, mientras Víctor luchaba por mantener la compostura. Es fácil para ti decirlo, contestó Víctor, casi poniéndose de pie de lo indignado. No sabes nada de mí. No tienes idea de todo lo que he pasado para llegar hasta aquí. Theo respondió con firmeza, pero sin elevar la voz. Tienes razón, no conozco tu historia. Pero no creo que necesite conocerla para darme cuenta de que, a veces, cuando alguien siente la necesidad de gritarle al mundo lo que ha logrado, es porque está tratando de ocultar algo. Hizo una breve pausa antes de añadir, con calma. Miedo, inseguridad, soledad. Esas palabras cayeron como una piedra. Víctor se quedó congelado, su rostro rojo de furia, tal vez de vergüenza, mientras apretaba los puños, claramente luchando por contener su explosión. Finalmente, perdió el control. Se levantó abruptamente, derrapando su copa de champán al suelo. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, atrayendo la atención de toda la cabina. Todos los pasajeros miraron sorprendidos por su estallido. La azafata se acercó rápidamente, intentando calmar la situación. Ella permaneció cerca, observando tranquilamente, esperando a que Víctor terminara de hablar antes de responder. No creo ser mejor que tú, dijo Theo, con tono firme pero calmado. Solo creo que, a veces, necesitamos detenernos a pensar en lo que realmente importa. Hizo una pausa y agregó suavemente. Y Víctor, no tienes que probarle nada a nadie. Las palabras de Theo parecieron atravesarlo. Víctor respiraba con dificultad, pero algo en la voz de Theo hizo que se sentara de nuevo. Bajó la mirada, luciendo más derrotado que enfadado. El resto del vuelo transcurrió en un pesado silencio. Después de la confrontación, Víctor permaneció en su asiento, evitando mirar a Theo, pero era evidente que se sentía profundamente incómodo. Theo, por su parte, seguía completamente relajado, como si nada hubiera sucedido. Un rato después, la azafata se acercó a Theo con una sonrisa cortés. Su voz llamó la atención de toda la cabina. Señor Theo González, el capitán me ha pedido que le informe que su conexión está confirmada. También le envía sus mejores deseos. Algunos pasajeros que hasta ese momento no prestaban mucha atención comenzaron a intercambiar miradas. Un par de ellos parecían haber reconocido el nombre, pero fue Víctor quien sintió el golpe más fuerte. El nombre de Theo resonó en toda la cabina de primera clase, y con él, la realidad de lo que acababa de ocurrir. Theo miró a Víctor por un momento, su actitud tranquila e inquebrantable. Está bien, Víctor. No necesitaba saber quién soy. Pero es importante recordar que nunca se trata de lo que las personas tienen o quiénes son. Se trata de cómo tratamos a los demás. El rostro de Víctor se ruborizó con una mezcla de vergüenza e incredulidad. Quería decir algo, defenderse, pero las palabras no salían. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una profunda incomodidad. Se acomodó en su asiento,
tratando de recuperar algo de control, pero no podía escapar de la realidad de la situación. Los otros pasajeros habían notado el cambio, algunos incluso se intercambiaron miradas, mientras otros parecían estar de acuerdo en silencio con las palabras de Theo. Finalmente, Víctor logró murmurar, casi para sí mismo: «Tienes razón. Debería haber sido más cuidadoso con lo que dije». Theo asintió levemente, su sonrisa seguía presente pero era suave. «Es fácil dejarse llevar por las apariencias, Víctor. Pero a veces, son las cosas simples, los momentos tranquilos, los que tienen más significado». La cabina cayó en silencio por un momento, como si todos estuvieran procesando la tensión que había llenado el aire. El vuelo continuó, pero para Víctor, ahora se sentía diferente. Ya no era la figura confiada y superior que había sido antes. El encuentro con Theo había cambiado algo dentro de él. A medida que el avión volaba hacia su destino, los pasajeros continuaron con sus asuntos, pero el efecto de la conversación perduró. Algunos intercambiaron miradas, otros le dieron asentimientos aprobatorios a Theo, mientras Víctor se hundía más en su asiento, perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre el intercambio que lo había cambiado todo. Theo miró a Víctor por un momento, su expresión calma, inquebrantable. «No necesitaba saber quién soy, Víctor. Pero es importante recordar que lo que dijiste no cambia solo porque ahora sepas mi nombre. La verdad no depende de con quién hables, depende de cómo elijas tratar a las personas». Las palabras dejaron a Víctor sin respuesta. Miró a Theo y luego a los demás pasajeros, que ahora prestaban aún más atención a lo que sucedía. La humillación era evidente en su rostro. El silencio en la cabina fue interrumpido por Theo, quien decidió cerrar la conversación con una última lección. «Sabes, Víctor, la vida ya es bastante difícil para todos. Lo último que necesitamos son personas que intenten hacer sentir más pequeñas a otras para sentirse más grandes». Víctor asintió ligeramente, incapaz de replicar. Por primera vez, parecía realmente reflexionar sobre sus acciones. Theo se recostó en su asiento, terminando la conversación. Mientras tanto, Víctor permaneció inmóvil, con la mirada fija en sus manos, como si estuviera reviviendo cada palabra en su mente. No solo había sido confrontado por Theo, sino por la misma realidad. Comenzó a darse cuenta de que, al intentar humillar a otro, había revelado más sobre sí mismo de lo que jamás hubiera querido. El resto del vuelo transcurrió en un pesado silencio. Víctor, que al inicio del viaje parecía dueño del espacio, ahora se veía incómodo. Apenas podía sostener la mirada de Theo o la de los demás pasajeros. La arrogancia con la que había abordado el avión había desaparecido, dejando en su lugar algo mucho más cercano a la vergüenza. A medida que pasaban los minutos, no podía dejar de pensar en las palabras de Theo. Todo lo que había dicho parecía tan simple y, sin embargo, lo había tocado profundamente. Víctor comenzó a cuestionar su propio comportamiento, recordando cuántas veces había juzgado a las personas sin siquiera tratar de conocerlas. «Tal vez tiene razón», murmuró para sí mismo sin darse cuenta. Miró a Theo, quien estaba tranquilamente leyendo un libro, como si nada hubiera pasado. Eso solo amplificó el impacto de la situación. Theo no había hecho ningún esfuerzo por mostrar quién era, simplemente había dejado que sus acciones hablaran por él. Cuando el avión comenzó a prepararse para aterrizar, Víctor finalmente reunió el valor para decir algo. Se giró hacia Theo, con la mirada aún baja, y murmuró: «Necesito disculparme. No por lo que dije, sino por ser arrogante, por comportarme como un idiota». Theo lo miró con la misma calma de siempre. Esperó un momento antes de responder. «Aprecio la disculpa, pero más que eso, espero que aprendas de esto». Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que esas palabras eran una oportunidad para cambiar. A veces el mundo es precisamente lo que menos encontramos dentro de nosotros, dijo Theo. Espero que descubras lo que realmente importa. Víctor no respondió, pero las palabras de Theo González quedaron grabadas en su mente. Sabía que ese momento tenía el potencial de cambiar algo dentro de él, si se lo permitía. Al desembarcar, Víctor se quedó quieto en el terminal, observando cómo Theo se alejaba. Vio cómo algunos fanáticos se acercaban discretamente a saludarlo y tomarse fotos con él. Theo los recibió con paciencia y una sonrisa genuina, sin prisa, sin arrogancia.
Era evidente que su simplicidad y bondad provenían de su interior. Víctor miró sus propias manos y suspiró. Sabía que necesitaba cambiar. Las palabras de Theo seguían resonando en su mente, recordándole que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su estatus, sino con cómo elige tratar a los demás. Mientras Theo desaparecía entre la multitud del aeropuerto, Víctor sintió algo nuevo: esperanza. Tal vez ese encuentro no había sido una casualidad, tal vez había sido una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque, al final, cada uno de nosotros toma decisiones que moldean quiénes somos. ¿Vivimos para impresionar a los demás o para convertirnos en mejores personas? Las palabras de Theo González dejan una lección clara. El verdadero éxito no se trata de lo que logras o de lo que muestras al mundo, sino del impacto positivo que dejas en la vida de los demás. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación de juicio o conflicto, recuerda que el respeto y la humildad nunca pasan de moda, y tal vez el cambio que deseas ver en el mundo debería comenzar contigo. Si esta historia te conmovió, tenemos muchas más que tocarán tu corazón al mismo tiempo. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perder las próximas historias increíbles.